Saludos, hoy vamos a examinar a fondo el valor de referencia de catastro. ¿Qué es realmente? ¿Por qué causa tanto revuelo? Y bueno, lo más importante, ¿qué hacer si parece no coincidir con el valor real de un inmueble? Vamos a explorar las claves de la normativa y las vías prácticas para impugnarlo, basándonos en análisis expertos y la legislación actual. El objetivo, pues, arrojar un poco de luz sobre cómo actuar frente a este valor fiscal. Exacto. Desde que entró en vigor el 1 de enero de 2022 con la Ley 11-2021, este valor se ha establecido como la base imponible mínima. Y esto para impuestos tan relevantes como el de transmisiones patrimoniales, el famoso ITP, y el de sucesiones y donaciones, el ISEID. También influye, ojo, en el impuesto sobre el patrimonio. La regla es clara. Si el valor en la escritura es menor, pues se tributa por este valor de referencia. Y es crucial, de verdad, no confundirlo con el valor catastral de toda la vida, el que se usa para el IBI. Son cosas distintas. Entendido, son cosas distintas. ¿Y cómo calculan este valor? ¿De dónde vienen las críticas? Porque hay muchas, ¿verdad? Pues lo calcula anualmente la Dirección General del Catastro. Usan datos de precios de compraventas reales, las que se firman ante notario. El gran problema, el meollo, es que es un cálculo masivo, muy abstracto. Catastro no pisa el inmueble, no lo ve. ¿Ah, no lo visitan? No, no. Se basa en datos generales, ubicación, la superficie, que a veces ni siquiera está verificada, pero ignora por completo aspectos que son vitales. El estado de conservación real, si está reformado o no, las calidades que tiene, si tiene extras como garaje, trastero, terraza, incluso si está ocupado ilegalmente. Vamos, que meten en el mismo saco inmuebles que pueden ser muy, muy diferentes entre sí. Pero, espera, eso suena casi injusto, ¿no? O sea, un piso recién reformado podría valorarse igual que el de al lado, que necesita una reforma integral, solo porque están en la misma zona. Ese es precisamente el núcleo de la controversia. Al homogenizar tantísimo, es muy difícil que el valor refleje fielmente la realidad económica de una propiedad concreta. Es un valor promedio, digamos. Vale, entiendo. Entonces, si alguien, un contribuyente, cree que ese valor de referencia es excesivo para su caso particular, puede ir a catastro y decir, oigan, esto no está bien. Directamente contra el valor en sí, antes de que se aplique en un impuesto, no. No se puede. La batalla se libra de forma indirecta, siempre a través de la liquidación del impuesto correspondiente. Indirecta. ¿Cómo? Hay dos caminos principales, ambos recogidos en la Ley General Tributaria. El primero, pagar el impuesto usando el valor de referencia, como si estuvieras de acuerdo, y justo después solicitar la rectificación de esa autoliquidación. Pides la devolución de lo que consideras que has pagado de más. Para esto hay un plazo bastante amplio, 4 años. Es la vía, digamos, más segura. Vale, la vía segura. Evita intereses, sanciones. Exacto. Evita problemas. El segundo camino es diferente. Pagas el impuesto usando el valor de la escritura, que es más bajo. Aquí, casi con total seguridad, Hacienda te enviará una notificación, una liquidación complementaria, exigiéndote la diferencia más los intereses, y esa notificación es la que se puede recurrir. Ajá. ¿Y cómo se recurre eso? Pues tienes dos opciones, o un recurso de reposición, que es ante la propia Hacienda, o una reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, el TEAR. Mucho cuidado aquí, porque has mencionado plazos y riesgos. Ese segundo camino, el de pagar menos y esperar la notificación, el tiempo apremia, ¿no? Muchísimo. Para recurrir esa liquidación complementaria, el plazo es de solo un mes. Un mes desde que te llega la notificación. Es un plazo muy, muy estricto. Uf, un mes es poquísimo. Poquísimo. Y además está el riesgo. Si al final no te dan la razón, tendrás que pagar los intereses de demora y posiblemente una sanción. Hay que valorar bien si compensa. Vale, queda claro. Entonces, si se decide reclamar, sea por la vía que sea, la carga de demostrar que el valor de referencia es incorrecto recae en el contribuyente, ¿no? Correcto. La administración parte de que su valor es correcto y tú tienes que demostrar lo contrario. ¿Y cuál es la prueba fundamental? ¿Cómo se demuestra eso? La pieza clave, absolutamente esencial, es una tasación pericial, un informe de valoración hecho por un técnico competente, un arquitecto, un aparejador o una sociedad de tasación homologada. Este informe es el corazón de la reclamación. Tiene que ser muy sólido. ¿Y qué debe incluir ese informe para que sea sólido, para que funcione? Pues tiene que hacer dos cosas, fundamentalmente. Primero, demostrar con datos objetivos que el valor de mercado real del inmueble en la fecha de la operación era inferior al valor de referencia que dice Catastro. Y segundo, y aquí está el detalle importante, debe documentar exhaustivamente todo aquello que Catastro ignora.
¿Te refieres a lo que comentabas antes? El estado, las calidades. Exacto. Tiene que ser muy gráfico y específico. Describir el estado real de conservación. Y no vale solo decirlo, hay que aportar fotografías que lo demuestren. Desperfectos, humedades, cómo están las instalaciones. Detallar las calidades de los acabados, la superficie útil comprobada, no la que dice catastro, sin más. La antigüedad real del edificio y de las reformas si las hay. El estado general del edificio, las características del entorno inmediato. Idealmente, el informe debería incluso intentar rebatir los datos genéricos que usa Catastro. Por ejemplo, si Catastro califica el estado como normal y la realidad es deficiente o regular, el informe debe justificarlo. Cuanto más detallado y justificado esté ese valor de mercado real, más fuerza tendrá ante la Administración o, si se llega, ante los tribunales. Entiendo. Una tasación muy, muy currada, vamos. Muy currada y muy bien fundamentada, sí. Y además de esa tasación tan detallada, ¿hay otros argumentos legales que se puedan usar para reforzar la reclamación? Sí, hay varias líneas argumentales más jurídicas, digamos. Una es la falta de motivación. Aunque Catastro ofrece online un certificado explicando cómo calcula el valor, suele ser, una fórmula matemática bastante compleja. Difícil de entender. Muy difícil si no eres técnico. Y eso puede generar indefensión. ¿Cómo vas a rebatir algo si ni siquiera entiendes bien cómo se ha calculado ese valor que te aplican? Tiene todo el sentido. Es como si te dijeran, el resultado es 5, pero no te explicarán la operación matemática detrás, ¿no? Justo eso. Otra línea es la incoherencia fiscal. Fíjate qué curioso, para el ITP o sucesiones te obligan a usar el valor de referencia, pero si luego vendes esa misma casa, para calcular tu ganancia en el IRPF, Hacienda sí acepta el valor real de venta. Vaya. Claro, un mismo hecho, la transmisión del inmueble, se valora de forma distinta por la propia Administración según qué impuesto esté mirando. Esto choca un poco con consultas de la Dirección General de Tributos que hablan de un principio de valoración única. Y luego está la cuestión de fondo. La posible inconstitucionalidad, obligar a pagar impuestos sobre un valor que puede ser superior al real, al de mercado, podría ir contra el principio de capacidad económica que protege nuestra Constitución. Algo parecido a lo que pasó con la plusvalía municipal, ¿verdad? Exactamente. El Tribunal Constitucional ya se pronunció en ese caso. Y por último, hay casos especiales que pueden ser más fáciles de argumentar. Por ejemplo, Viviendas de protección oficial, inmuebles adjudicados en subasta judicial o administrativa, o aquellos que están ocupados ilegalmente. La propia normativa de Catastro, en una resolución de octubre de 2022, sugiere que estos inmuebles podrían no tener un valor de referencia asignado, lo que facilitaría bastante la impugnación. Muchísima información y muy valiosa. Queda claro que antes de lanzarse a reclamar hay que echar cuentas. Totalmente. Comparar el coste del proceso, sobre todo de esa tasación pericial que es clave, con el ahorro fiscal que se podría conseguir. Y desde luego, buscar asesoramiento experto parece fundamental. Imprescindible, diría yo. Muy bien, pues resumiendo un poco para que nos quede claro. El valor de referencia fija un suelo mínimo para pagar ITP, sucesiones y también patrimonio. Se calcula de forma masiva sin visita al inmueble, lo que genera críticas. Se puede combatir, pero siempre indirectamente, después de pagar el impuesto, ya sea pidiendo rectificación o recurriendo a una liquidación complementaria. La prueba reina es una tasación pericial muy, muy detallada. Y ojo con los plazos, sobre todo el de recurso, que es muy corto. Eso es. Y como reflexión final, quizá, queda una pregunta en el aire, ¿no? Con todas estas críticas a la metodología, a cómo se calcula y las dudas legales sobre si respeta de verdad la capacidad económica real de cada uno, ¿veremos ajustes en este sistema? ¿Se adaptará para que refleje mejor la realidad individual de cada inmueble y cada persona? ¿O seguirá primando la simplificación administrativa, la eficiencia para recaudar, por encima de la justicia fiscal caso por caso? Es el eterno debate, supongo, entre eficiencia y equidad en los impuestos, una cuestión para darle una vuelta.